Llegamos al cierre de la semana y estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas. Como siempre, a nombre de este gran equipo, gracias por acompañarnos y vamos con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que el Banco Central de Europa empeora sus previsiones de inflación y crecimiento por la guerra en Asia Occidental. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia. Y en nuestro recorrido digital le contamos el crecimiento del comercio se ralentizará hasta el 1,9% en 2026 frente al 4,6% del 2025 según la OMC. De esto y más hablaremos en esta emisión. Momento de iniciar con el detalle de la información. Como le adelantaba, el Banco Central Europeo elevó sus previsiones de inflación y rebajó el crecimiento por la guerra que se desarrolla en Asia Occidental. El ente destacó que eleva al 2,6% la inflación media estimada para este año y recorta el crecimiento al 0,9% en 2026. La nueva previsión contempla en su escenario de referencia un incremento de la inflación por encima de lo anticipado previamente, así como un ritmo de crecimiento del PIB en la zona euro más débil de lo avanzado en diciembre de 2025, y la tasa de inflación se situará en promedio en 2,6% en 2026. A su vez, la inflación subyacente, la que excluye energía y los alimentos, se situará por encima de lo anticipado en diciembre, siendo para 2026 del 2,3%, el 2,2% en 2027 y el 2,1% en 2028. Y en referencia al crecimiento de la zona euro, la expansión del PIB se situará en el 0,9% en 2026, 3 décimas menos de lo anticipado en diciembre, el 1,3% en 2027 y 1,4% para 2028. Asimismo, el escenario base contempla que los precios promedio trimestrales del petróleo y del gas alcanzarán un máximo de alrededor de $90 por barril y 50 euros por megavatio hora en el segundo trimestre de 2026 para luego descender en los trimestres siguientes. Seguimos en el llamado viejo continente, pues la producción ganadera de la Unión Europea muestra señales de retroceso para 2026 en un contexto de ajustes estructurales y presiones sobre el sector agroalimentario. Según proyecciones de la Eurostat, el ganado bovino alcanzará 11,4 millones de cabezas en el segundo semestre, lo que representa una caída de 4,2% respecto a 2025. La contracción será aún más marcada en la producción ovina y caprina, con descensos de 17,8 y 17,1% respectivamente. Francia se mantendrá como principal productor bovino con un 23,1% del total, aunque con una leve baja del 0,4%, mientras Alemania e Irlanda también registrarán retrocesos. España destaca como excepción, con un aumento del 2,7% en bovinos y un crecimiento del 12% en porcinos, alcanzando 15,8 millones de cabezas. Este contraste evidencia una reconfiguración productiva en la región, marcada por cambios en la demanda y las condiciones económicas. La escalada del conflicto por las agresiones de Estados Unidos e Israel en contra de Irán encendió ya las alarmas en los mercados internacionales, generando una ola de ventas de activos que refleja el temor a un deterioro económico global. Inversionistas han comenzado a desprenderse de bonos, acciones e incluso oro ante la posibilidad de una crisis más prolongada. El precio del petróleo se disparó hasta los $119 por barril, presionando las expectativas inflacionarias y elevando la incertidumbre. El escenario se agrava con señales de políticas monetarias más restrictivas en Estados Unidos y Europa. Los mercados ya están en torno al 60%. La probabilidad de incrementos de tasas del Banco Central Europeo, mientras que se debilitan las perspectivas de recortes por parte de la Reserva Federal, intensificando los riesgos para el crecimiento global.
En otros temas, le contamos que China y Turkmenistán han logrado avances significativos en el fortalecimiento de su asociación estratégica integral, y esto en áreas clave como por ejemplo la seguridad energética y el transporte verde. En una reciente visita al gigante asiático del líder nacional del pueblo turcomano y el presidente del Consejo Popular de Turkmenistán, me refiero a Gurbanguly Berdimuhamedov, se reafirmaron las relaciones bilaterales entre las dos naciones. De parte de Turkmenistán se han mantenido su posición como proveedor líder de gas natural por el gasoducto a China, y de parte de China se ha potenciado el transporte en la nación amiga, ampliándose con 700 nuevos autobuses de fabricación china con una longitud de 12 metros, avances tecnológicos y las características que cumplen con la normativa Euro 5. Ambas partes coincidieron en la necesidad de expandir la cooperación en ámbitos no relacionados con los recursos, como por ejemplo la conectividad, la agricultura, la inteligencia artificial, la economía digital y también las energías limpias. El transporte desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la economía y la cooperación internacional. Conecta ciudades, regiones y países. El transporte promueve el desarrollo de la industria, la infraestructura comercial y los contactos empresariales. La cooperación entre ambos países en esta área puede considerarse un proceso mutuamente beneficioso. Y en más temas relacionados con el gigante asiático, la producción industrial de China mostró un repunte significativo en los 2 primeros meses del 2026, y esto refleja la consolidación de políticas orientadas a fortalecer su estructura productiva y tecnológica. A continuación, algunos detalles. De acuerdo con datos oficiales, el valor añadido creció en 35 de los 41 principales sectores industriales, evidenciando una recuperación sostenida, impulsada por la modernización y la innovación. Uno de los motores clave fue la industria electrónica, que registró un crecimiento interanual de 14.2%, favorecida por la mayor disponibilidad de componentes nacionales y el avance en infraestructura de potencia informática. Este sector aportó más del 20% al crecimiento total de las grandes industrias. En paralelo, la fabricación de equipos aumentó 8.9%, apoyada en la expansión de la producción de robots industriales y la renovación tecnológica a gran escala. Impulsados por las políticas para implementar las principales estrategias nacionales y desarrollar la capacidad de seguridad en áreas clave, y las medidas para promover las actualizaciones de equipos a gran escala y en el intercambio de bienes de consumo, nuestros esfuerzos proactivos en política macroeconómica han llevado a una mejora efectiva en la inversión, la implementación acelerada de nuevas fuerzas productivas de calidad, junto con la integración y actualización tecnológica, ha reducido los costos en las industrias emergentes, lo que a su vez genera una mayor demanda del mercado. Las nuevas tecnologías están mejorando la eficiencia de la producción en las industrias tradicionales, creando un cierto efecto de crecimiento. El dinamismo también se reflejó en el comercio exterior. Las empresas industriales incrementaron el valor de sus exportaciones en 6.3%, alcanzando 2.4 billones de yuanes, el ritmo más alto desde abril de 2025. Destacó el desempeño del sector de equipos, con alzas de 32.1% en exportaciones ferroviarias, navales y aeroespaciales, y de 27.7% en automóviles. Este crecimiento responde a una estrategia que combina inversión pública, innovación tecnológica y fortalecimiento del mercado interno, la aceleración de nuevas fuerzas productivas y la reducción de costos en industrias emergentes han permitido mejorar la eficiencia y sostener la demanda, consolidando a China como un actor clave en la reconfiguración industrial global. Pasamos ahora a Venezuela, porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró una reunión diplomática con la delegación del Senado de Estados Unidos que se encuentra en la nación caribeña. El encuentro se trata de una conversación respetuosa en el marco del diálogo de paz con el gobierno estadounidense, a objeto de afinar la agenda diplomática en beneficio de ambos pueblos. En la actividad estuvieron presentes la encargada de negocios estadounidenses, Laura Dogu, y Félix Plasencia, jefe de misión de Venezuela ante Estados Unidos, así como Olivier Blanco, viceministro para Europa y América del Norte. La Comisión Especial de la Ley de Amnistía sostuvo una reunión con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos con el objetivo de compartir con dicha delegación el proceso de redacción, consultas y aplicación de este marco jurídico.
Hablamos ahora de Argentina, ya que el comercio exterior en ese país mostró señales de enfriamiento en febrero, con una caída de 2,9% en las exportaciones, que totalizaron 5.962 millones de dólares. En términos mensuales, la contracción fue más pronunciada, de 16,2%, llevando las ventas externas a su nivel más bajo desde mayo del año anterior. La merma se concentró en combustibles y manufacturas agropecuarias, afectadas por factores como menos días hábiles y conflictos productivos. En paralelo, las importaciones alcanzaron 5.174 millones de dólares, con una baja interanual de 11,8%, pero un repunte mensual de 8,2%. Este comportamiento redujo el superávit comercial a 788 millones, el nivel más bajo en 9 meses, evidenciando una menor fortaleza del sector externo. Permítanos hacer rápidamente una primera pausa y al volver a nuestro espacio análisis le adelanto que estaremos abordando sobre el reforzamiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia. Detalles cuando regresemos. En el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, ambas naciones reafirman su compromiso de integración y también consolidan su agenda de integración económica. Bueno, por esta situación formalizaron la instalación de la Comisión de Seguimiento al Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial número 28, una herramienta estratégica diseñada para dotar de previsibilidad y estabilidad al intercambio de bienes. Esta iniciativa ha sido liderada por las carteras de comercio de ambas naciones, una instancia que prioriza la armonización de requisitos sanitarios y fitosanitarios, la agilización de procesos logísticos en frontera y la reducción de costos operativos. El objetivo central es transformar la dinámica comercial actual en una relación de complementariedad económica que permita a las empresas de ambas naciones competir en mejores condiciones y fortalecer sus estructuras productivas. Hagamos una radiografía sobre los números en el comercio bilateral entre ambas naciones al cierre del 2025. Vamos a ver. El comercio bilateral entre Venezuela y Colombia mantiene una tendencia sostenida a la recuperación y alcanzando los 1.176 millones de dólares al cierre de 2025, frente a los 741.000 millones registrados en 2022, tras la apertura fronteriza, lo que traduce en un incremento del 4,1% respecto al ejercicio anterior. La consolidación de este tránsito económico es producto de la normalización de las relaciones diplomáticas iniciada bajo la gestión del presidente Gustavo Petro y el mandatario Nicolás Maduro, que priorizaron la institucionalización de la frontera. En este proceso fue fundamental la creación de la Zona Económica Especial de Paz, marcada por la cooperación económica, la seguridad y el desarrollo social en la frontera común. Ha sido un acuerdo del presidente Gustavo Petro y del presidente Nicolás Maduro, que han pensado es en los pueblos de nuestra frontera, en los pueblos que hacen vida en el norte de Santander, en los pueblos que hacen vida en el estado Táchira, en el estado Zulia, es para beneficio de nuestros pueblos. Es una política además sostenida desde que llegó el presidente Petro con la apertura de frontera, cómo se ha reimpulsado el intercambio comercial Colombia-Venezuela y hoy estamos dando un paso histórico y estratégico.
paso histórico y estratégico, sentando las bases con este memorando de entendimiento, bueno, para la creación de una zona binacional de paz, una zona de unión, de integración, de desarrollo económico y social en distintas áreas y sectores, en el comercio, en la industria. Hemos estado trabajando con los ministerios de industria. Otro dato a destacar es la cooperación en materia energética entre ambas naciones, con planes para la exportación de gas y la interconexión eléctrica, el cual se perfila como el siguiente gran hito de esta alianza binacional, que dicta la hoja de ruta para mantener activa los más de 2.219 kilómetros de frontera terrestre que comparten estos pueblos hermanos. En este sentido, revisemos cuáles son los principales rubros de importación y exportación entre ambas naciones. De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, los principales rubros que desde Venezuela se exportan hacia Colombia se encuentran fundición de hierro y acero, aparatos y material eléctrico, papel, cartón, abonos, aluminio y sus manufacturas, combustibles, aceites y materias plásticas. Por su parte, las importaciones venezolanas desde Colombia son lideradas por materias plásticas, alimentos y bebidas, productos químicos y confitería. Hay que destacar que estos datos confirman el carácter estratégico de la relación comercial binacional venezolano-colombiana en términos de nearshoring. A ello se le suma la similitud sociocultural entre ambos países en cuanto a patrones de consumo, lo cual consolida la relación binacional como estratégica. Y como eje central en la nueva etapa bilateral entre ambas naciones está la energía, con la exportación de gas desde Venezuela hasta Colombia. En días recientes, Venezuela anunció la exportación de gas licuado de petróleo a Colombia. Este intercambio se llevó a cabo tras el paso de las primeras cisternas cargadas con gas licuado de petróleo por el puente internacional Simón Bolívar, desde el estado Táchira hacia el departamento del norte de Santander. Fue una delegación de PDVSA la encargada de entregar el primer cargamento de gas al país vecino, marcando así un paso significativo para las relaciones comerciales bilaterales. Estamos realmente muy felices. Este ha sido un gesto de buena voluntad, una primera donación que hizo PDVSA para ya dar apertura, queridos invitados que están hoy presentes acá. Presidente Petro, estamos por el camino de nuestros libertadores, que no quepa duda de ello. Todo el esfuerzo que estamos haciendo es para honrar a nuestro padre libertador Simón Bolívar, y que nosotros ya en pocos meses, como sé que va a ser en pocos meses, podamos también exportar el gas metano por tubería. Que sea el gasoducto Ricaurte que nuevamente tenga vida para interconectar gasíferamente a Venezuela y a Colombia. Hacemos una segunda pausa, pero al volver como parte de nuestro recorrido digital, le contamos sobre el crecimiento del comercio que se ralentizará hasta el 1,9% en 2026, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio. Regreso con esta y más información, no se vayan. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de realizar nuestro recorrido digital. Hoy arrancamos con el portal CGTN en español, que nos ofrece el siguiente titular. El crecimiento del comercio se ralentizará hasta el 1,9% en 2026 frente al 4,6% de 2025, según la OMC. El detalle es el siguiente. La Organización Mundial del Comercio advirtió a través de un informe que la prolongación de los altos precios del petróleo y del gas ralentizará aún más el crecimiento del comercio. En el documento se indica que el crecimiento del comercio de bienes descenderá hasta el 1,9% este año, frente al 4,6% registrado en 2025. Resaltó que se prevé el crecimiento del PIB mundial, o que al menos que este se modere ligeramente, pasando del 2,9% en 2025 al 2,8%, tanto
tanto en 2026 como en el 27, y concluyó que lo expuesto en su informe podría cambiar en un futuro de continuar el conflicto en Asia Occidental y sus repercusiones en el mercado energético mundial. Pasamos ahora a actualidad de RT con la siguiente información. Moscú, 2 puntos. Europa se dispara en el pie al rechazar los recursos energéticos rusos. De acuerdo con esa información, el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, ha declarado que Europa sigue disparándose en el pie, o mejor dicho, en el pie de sus votantes al rechazar la adquisición de los recursos energéticos rusos. Enfatizó que en el contexto actual aumenta el rechazo de la población hacia las autoridades europeas al notarse en la economía de las naciones las consecuencias de las sanciones en contra de Rusia, entre ellas una energía más cara, presión sobre los hogares y las empresas, cierres industriales, despidos y una economía cada vez más debilitada, y más recientemente el aumento de un 35% en los futuros del gas natural en Europa ante los temores a interrupciones persistentes de suministros por el conflicto en Asia Occidental. Por su parte, RTVE de España reseña: el gobierno bajará al 10% el IVA de los carburantes y eliminará impuestos a la electricidad en su paquete anticrisis. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentará, dice esta información, este viernes el paquete de medidas económicas para paliar los primeros efectos de la guerra en Asia Occidental, entre los cuales se incluirá una rebaja en el IVA de los carburantes, la luz y el gas natural del 21% actual al 10% en pleno repunte del precio del petróleo, que se ha disparado a niveles no vistos desde el 2022 por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Fuentes de la negociación han confirmado a RTVE que el paquete también incluirá la reducción del impuesto especial de la electricidad del 5,11 al 0,5% y la suspensión temporal del impuesto a la producción eléctrica, que está en 7%. A su vez, para aliviar el precio del diésel y la gasolina, se prevén rebajas en el impuesto especial a los hidrocarburos y una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para los transportistas y los productores agrarios. Y para finalizar nuestro recorrido digital lo hacemos con Europa Press. Nos muestra en su titular: la Agencia Internacional de Energía pide más teletrabajo y transporte público y menos viajes en avión para ahorrar petróleo. La medida incluye apostar por el teletrabajo y el transporte público, así como desincentivar el uso del vehículo privado, reducir los límites de velocidad en autopista o evitar cuanto sea posible los viajes en avión. La guerra en Asia Occidental está generando una grave crisis energética, incluyendo la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial, indicó el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Faith Beetle, para quien, de no alcanzarse una pronta solución, las repercusiones en los mercados energéticos y las economías se agravarán cada vez más, es lo que señaló. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI de referencia en Estados Unidos marcó un precio de $94.70, cayendo $1.62. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó por barril en $106.62, una baja de 76 céntimos del billete verde. Finalmente revisamos el crudo promediado por la OPEP, que se ha mantenido en $135.06 sin cambios. Pues así llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. En telesurtv.net hay más información a su alcance. Y como siempre, la invitación es para que nos sigan en redes sociales, particularmente en X. Nos encuentra como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.